Bienvenidos, queridos hermanos. Con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, envía tu Espíritu Santo, dando la virtud y la gracia de alabar y glorificar tu nombre siempre. De vivir estos momentos, Señor, como un crecimiento espiritual y no solamente como un compromiso. No solamente como una meta de terminar la Biblia, sino de vivir la Biblia, encarnar nuestra Biblia y, Señor, sobre todo, repartirla también a los demás después de haber encarnado nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des palabras de profetas, de predicadores, de servidores dentro de la iglesia, que a medida que nos vamos entrando en esta riqueza de tu palabra, Señor, no solamente nos llenemos de ella, sino que participemos dentro de la iglesia también, que nos unamos a algún ministerio, algún servicio, algún grupo, pero que nos activemos, Señor, y no solamente recibamos, sino que empecemos a querer dar. Te pido, Señor Jesucristo, todo esto por intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, primero que nada quisiera aclarar un punto de un comentario que se me mandó de cuando dije de condenar el pecado y condenar el homosexualismo. Y parece que hubo una pequeña confusión y quería aclararla inmediatamente porque luego se me olvida. Cuando yo me refiero a condenar el pecado, no estoy hablando del pecador. Es muy diferente el pecado y el pecador. Cuando digo condenar el homosexualismo, no me refiero a condenar al homosexual. Nosotros condenamos el pecado, mas no el pecador. Al pecador lo acogemos, lo abrazamos, lo ayudamos a que regrese a su camino, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y se convierta y viva. Nosotros no condenamos a los homosexuales. El homosexualismo sí, los homosexuales no. A ellos les acogemos y les tenemos las puertas abiertas para que entren a la iglesia y se integren en ella y ayudémosle a un cambio. Pero aceptar al homosexual no significa que tenemos que aceptar el homosexualismo, que son cosas muy distintas. Entonces sí quería tomarme un minuto para explicar esto. Entonces condenamos el pecado, pero jamás al pecador. Condenamos al homosexualismo, pero jamás al homosexual. Dios me los bendiga, mis hermanos, y vamos a continuar con Primera de Macabeos, capítulo 4. Gorgias tomó una tropa de 5,000 soldados de infantería y 1,000 de caballería, los más escogidos, y por la noche se pusieron en marcha para caer sobre el campamento judío y atacarlo de improviso. Le sirvieron de guías hombres de la ciudadela de Jerusalén. Sin embargo, Judas tuvo noticias de esto. Él y sus valientes soldados se pusieron en marcha para atacar el ejército del rey, que estaba en Emaús, mientras sus fuerzas se hallaban divididas. Gorgias llegó de noche al campamento de Judas, pero no encontró a nadie. Entonces los buscó por las montañas, pues pensó que habían huido por miedo a ellos. Pero muy de mañana se presentó Judas en la llanura con 3,000 hombres, aunque no tenían las armaduras ni las espadas que hubieran querido. Vieron el poderoso ejército de los paganos con sus fuerzas y sus buenas corazas, rodeados de las caballerías, todos ellos expertos en la guerra. Entonces dijo Judas a sus hombres: no tengan miedo al ver tanta gente, ni se dejen dominar por el pánico cuando ellos los ataquen. Acuérdense de cómo se salvaron nuestros antepasados en el Mar Rojo, cuando el faraón con su ejército les perseguía. Clamemos ahora a Dios para que nos fortalezca, para que se acuerde de la alianza que hizo con nuestros antepasados y haga pedazos a ese ejército que está hoy ante nuestra vista. Así sabrán todas las naciones que hay uno que libra y salva a Israel. Cuando los extranjeros miraron y vieron que los israelitas venían contra ellos, salieron del campamento para comenzar la batalla. Los soldados de Judas tocaron las trompetas y atacaron. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura. Todos los que iban en la retaguardia cayeron a filo de espada. Los israelitas persiguieron a los otros hasta Geser y las llanuras de Idumea, de Azoto y de Jabnia. Las bajas de los enemigos llegaron a unos 3,000 soldados.
Cuando Judas volvió con su ejército después de haber perseguido a los enemigos, dijo al pueblo: no se preocupen por el botín, pues todavía hay más batallas por delante. Gorgias con su ejército está en la montaña, cerca de nosotros. Manténgase firmes frente a sus enemigos y denles batalla. Después podrán apoderarse tranquilamente del botín. No habían terminado Judas de decir estas palabras cuando apareció una patrulla que estaba espiando desde la montaña. Estos soldados se dieron cuenta de que sus compañeros habían tenido que huir y que su campamento había sido incendiado. El humo que salía indicaba claramente lo que había pasado. Al ver esto, se llenaron de pánico, y cuando distinguieron el ejército de Judas en la llanura listos para la batalla, huyeron todos al país de los filisteos. Judas volvió entonces para recoger el botín del campamento enemigo, y se apoderó de mucho oro y plata, y de telas teñidas de morado y de púrpura, y de muchas otras riquezas. Al regresar, los israelitas cantaban salmos y daban gracias a Dios, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Fue una gran victoria para Israel aquel día. Los extranjeros que lograron salir con vida fueron a contar a Lisias todo lo que había pasado, y él al oírlo quedó terriblemente contrariado, pues las cosas con Israel no habían salido como él le hubiera querido, ni como el rey se lo había ordenado. El año siguiente, Lisias reunió 60,000 soldados escogidos de infantería y 5,000 de caballería para luchar con los israelitas. Llegaron a Idumea y acamparon en Bet-sur. Judas le salió al encuentro con 10,000 hombres. Al ver aquel ejército tan poderoso, oró diciendo: bendito eres tú, Salvador de Israel, que deshiciste el ataque del gigante Goliat por mano de tu siervo David, y entregaste el ejército de los filisteos en manos de Jonatán, el hijo de Saúl, y de su ayudante de armas. De la misma manera, entrega este ejército en manos de tu pueblo Israel, para que ellos, con todo su poder y sus caballos, queden en ridículo. Llénalos de terror, destruye el orgullo que les da su fuerza, y que queden derrotados sin poder levantarse. Derríbalos con la espada de los que te aman, para que todos los que te conocen te canten himnos de alabanza. Así pues, trabaron batalla, y como 5,000 soldados del ejército de Lisias cayeron en la lucha con los israelitas. Al ver Lisias la derrota de su ejército y la intrepidez de Judas y sus soldados, que estaban dispuestos a vivir o a morir con valentía, se fue a Antioquía a reclutar un número mayor de mercenarios para volver a Judea. Judas y sus hermanos dijeron entonces: ahora que nuestro enemigo ha sido derrotado, vayamos a purificar y consagrar el templo. Todo el ejército se reunió y subió al monte Sión. Ahí vieron el templo en ruinas, el altar profanado, las puertas incendiadas. En los atrios crecía la maleza, como en el bosque o en los montes. Las habitaciones estaban destruidas. Entonces se rasgaron la ropa, dieron muestras de intenso dolor, se cubrieron de cenizas y se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Luego, al toque de trompetas, clamaron a Dios. Enseguida Judas dio a sus soldados la orden de atacar la ciudadela, mientras él purificaba el templo. Escogió sacerdotes de conducta intachable, cumplidores de la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras profanadas a un lugar no sagrado. Estuvieron pensando qué hacer con el altar de los holocaustos, que había sido profanado, y por fin se les ocurrió la buena idea de destruirlo para que no fuera una continua ocasión contra ellos, puesto que los paganos lo habían profanado. Así pues, demolieron el altar y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Luego, tomaron piedras sin tallar, según lo ordenado de la ley, y construyeron un nuevo altar igual al anterior. Reconstruyeron el templo, restauraron su interior y purificaron los atrios. Hicieron nuevos utensilios sagrados y volvieron a instalar en el santuario el candelabro, el altar del incienso y la mesa para los panes consagrados. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que iluminaran el santuario. Pusieron panes sobre la mesa y colgaron las cortinas. Así terminaron todo su trabajo. El día 25 del 9º mes, es decir, el mes llamado Quisleu, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron de acuerdo con la ley un sacrificio sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido.
En el aniversario del día en que los paganos habían profanado el altar, en ese mismo día lo consagraron con cantos y música de cítaras, arpas y platillos. Todo el pueblo cayó de rodillas y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios y darle gracias por el éxito que les había concedido. Durante 8 días celebraron la consagración del altar y ofrecieron con alegría holocaustos, sacrificios de reconciliación y de acción de gracias. Adornaron la fachada del santuario con coronas de oro, escudos decorativos, repararon las entradas y las habitaciones y les pusieron puertas. Hubo gran alegría en el pueblo porque se veían libres de la humillación que les había causado los paganos. Judas con sus hermanos y con todo el pueblo de Israel reunido determinaron que la consagración del nuevo altar debería celebrar cada año con gozo y alegría durante 8 días, a partir del día 25 del mes Quisleo. Por aquel tiempo construyeron alrededor del monte Sión una alta muralla con torres fortificadas, para que no vinieran los paganos a profanar esos lugares, como lo habían hecho antes. Judas puso ahí una guarnición para defender el monte y fortificó a Bet-Sur para que el país tuviera una defensa hacia el lado de Idumea. Palabra de Dios. Mis hermanos, volvemos a ver cómo es Dios cuando uno se arrepiente, cuando uno pide la salvación de Dios. Vemos cómo Judas hace esa oración tan hermosa donde él está pidiendo a Dios que le dé la luz, que lo ilumine, que le ayude a vencer esas armas, podemos decir legión de soldados. Y cómo Dios lo ayuda. Yo meditaba en esto mientras leía y yo veo la vida, al menos mi vida. Cada que me equivoco, cada que la riego, cada que cometo un pecado grave, cae uno en pecado, cae uno en la vergüenza, te sientes mal, te quedas tirado. Pero cuando clamas a Dios, Él es capaz de levantarte y darte la victoria. Ante las caídas más grandes te encuentran los enemigos más grandes y sin embargo somos capaces por la gracia de Dios de derrotar esos enemigos, esas tentaciones, esos pecados. Yo quisiera invitarte a que medites en todas tus caídas desde que conociste de Dios y que recuerdes cómo el Señor te ha levantado en cada una de ellas. Si tú estás escuchando este mensaje y te llegaste a caer en el servicio que tenías, te alejaste de tu vida en Cristo Jesús, que veas que con Cristo solo basta pedirle perdón, arrepentirnos y volver a luchar y el Señor te guiará. No tengas miedo, así nos caigamos 1000 veces. Miren cómo el pueblo de Israel, desde que empezaron, siempre la han regado y se levantan y les va bien y sópatelas caen. Y luego se levantan y les va bien y sópatelas caen. Y luego se levantan, les va bien y sópatelas caen. Pero hay una clave. Una cosa es, al cabo el Señor me perdona, voy a seguir picando. Y ya cuando me enfade le pido perdón. Eso no sirve. El pueblo de Israel en verdad se arrepentía, en verdad pedía perdón, en verdad le dolía su pecado y en verdad buscaba cambiar de actitud de vida. Y lo hacían por un tiempo, pero después volvían a caer por causa de la concupiscencia. Así nosotros, nuestra fe cristiana, nuestra vida cristiana así debe de ser. Si yo me equivoqué, que de verdad me duela ese pecado y de verdad me arrepienta del pecado cometido. Y buscar ser mejor, así me haya caído 30,000 veces. Pero que cada vez que me levante o que quiera levantarme haya un arrepentimiento de corazón. Que haya un cambio de vida de corazón. Y el Señor siempre nos va a perdonar. El Señor siempre nos va a volver a conquistar. El Señor siempre nos va a ayudar a vencer esas batallas. Pero para eso se ocupa una conversión verdadera. Un cambio de vida verdadero. Por ejemplo, si mi problema es el pecado del alcohol, del vicio del alcohol, y no lo puedo dejar, y yo quiero cambiar y le pido perdón a Dios, una conversión sería: aléjate de todas esas amistades que te llevan a tomar. Porque si no te alejas de ellas, entonces vas a volver a caer. Ahí no hay un cambio de vida, ahí no hay un compromiso a cambiar de vida. O si mi pecado es
qué sé yo, en mi caso me gusta comer mucho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Alejarme de las tentaciones de la comida. Porque mientras esté ahí, yo le digo a mi esposa, ya no compres tantas gusgueras, ya no compres tantas cosas que me hacen caer. ¿Por qué? Porque mientras estén ahí, ahí está la tentación. Es cuando decimos con Satanás no se dialoga. Aleja aquellas cosas que te hacen caer. Y ahí se ve un cambio de vida. Pues Dios te bendiga, querido hermano. Un fuerte abrazo. Primero Dios, nos vemos mañana.